Está con nosotros Beatrice Rangel, analista internacional que ha ocupado puestos importantísimos tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Conoce y ha compartido con personajes importantísimos en la historia contemporánea. Por citar uno de ellos, nada menos que Henry Kissinger, por ejemplo. Ha trabajado con Carlos Andrés Pérez, entre otros presidentes venezolanos. ¿Y quién mejor que ella para que nos analice esta gira de Guaidó, que no entiendo por qué hay gente que dice que no fue exitosa? Yo creo que fue un éxito total. Pero bueno, yo no soy el entendido en esa materia. Los que dicen que no fue exitosa fue porque con la salida no tumbaron a Maduro, como si ese fuera el objetivo único de esa salida. Pero, ¿cuál es el análisis de esta gira, Beatrice? Pues mira, vamos a ver, esta gira se puede interpretar de diferentes formas y cualquiera de las dimensiones de la realidad que tú analices, tienes que concluir que la tournée realizada por Guaidó ha sido positiva. Ha sido positiva en términos internos, porque yo creo que mucha de la gente que estaba en Venezuela, incluido el gobierno, no pensaba que de verdad había una alianza internacional en contra de un régimen forajido como es el que gobierna Venezuela. Y la gira de Guaidó les ha demostrado que al más alto de las democracias occidentales, ese es uno de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Que salir de un régimen forajido que se ha enquistado en un país suramericano, que además tiene una connotación geopolítica muy importante porque es un país que es clave de entrada para el Caribe y con una dotación de recursos naturales que hace que el país pueda ser una fuente de financiamiento para las actividades ilícitas no solo de ese régimen, sino de las mafias que lo acompañan. Entonces, este respaldo a Guaidó es un respaldo a la movilización internacional o precede una movilización internacional para que se produzca un cambio de régimen en Venezuela. O sea que, y yo creo que esto no lo creía nadie, ni en Venezuela, ni en el resto del mundo. Ahora es claro y es absolutamente apabullante el mensaje de la comunidad internacional. No queremos ese régimen forajido, queremos en Venezuela un sistema, el retorno a un sistema democrático. En segundo lugar, desde el punto de vista de las propias democracias, la presencia de él, o sea, desde el punto de vista externo, la visita a Guaidó sirve para que estas democracias tengan de viva voz y de primera fuente un análisis de la situación que está viviendo Venezuela, que nadie como él lo puede realizar. Porque tú y yo podemos ver todas las aristas que tiene una circunstancia que es la que moldea la situación de Venezuela, pero no la vivimos. Así que su verdadera densidad, su verdadero peso y su verdadera orientación y destino no lo conocemos, como lo conoce la gente que está en Venezuela. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista también es importante. Y el tercero es que yo creo que él ha unido a la diáspora, porque como tú bien apuntas, la diáspora es muy variopinta, está muy llena de gente que todos quieren ser jefes, nadie quiere ser, o sea, mucho caciques y muy poco indio, como se dice de una manera popular en Venezuela, pero él ha tenido la virtud de unir a toda esa gente dentro de un solo grupo. ¿Hay voces disidentes? Pues claro que las va a haber, porque por ejemplo hay gente que a mi juicio también es un poco ingenua, o si no es ingenua es malintencionada, de pretender que con una gira vaya a haber una invasión de un país. Eso no ocurre así. O sea, cuando un país toma la decisión de ocupar territorialmente a otro, no es como consecuencia de una gira de un jefe extranjero, sino es como consecuencia de intereses domésticos muy claros, que se pesan se pesan y se contrapesan con el costo de la ocupación territorial, porque aquí no estamos en la guerra de las galaxias, aquí estamos
una realidad geopolítica, que es que cuando tú tomas la decisión de ocupar territorialmente un país, tú, eso te va a costar, te va a costar de mil maneras, te va a costar desde el punto de vista presupuestario, te va a costar desde el punto de vista de las alianzas internacionales y te va a costar en quizás el elemento más preciado, que son vidas. Entonces tú vas a tomar esa decisión en función de unos intereses muy concretos tuyos y cuando ves que no tienes otra alternativa. Entonces, pensar que una gira de un mandatario extranjero va a movilizar una ocupación territorial por parte de nadie, simplemente es vivir en el mundo de su uso. Y yo sí, ahora creo que es sano que haya notas discordantes, porque sería terrible que todas las decisiones y todas las movilizaciones fueran de mano alzada como hacían los nazis o como hacían los comunistas. Sí. Ahora fíjate, hay una cosa que es lo primero que yo siento, que es la primera advertencia o noticia sobre el éxito. Su salida de Venezuela. Eso nos dice o que Maduro no controla las salidas al país, o que no tiene la capacidad, el poder de no solamente meter preso a Guaidó, sino algo menos dramático, que es no permitir su salida. Meter preso a Guaidó significa un escándalo mundial. No permitir su salida es un escándalo, como acaba de suceder y está sucediendo con la Comisión de los Derechos Humanos, que ellos no le permitieron entrar. Yo creo que ese es el primer éxito y la muestra de la debilidad del régimen, que no es tan fuerte ni tan coherente como dicen. Luego pienso que no es lo mismo que un embajador, por muy brillante que sea y muy amigo del presidente o del primer ministro, donde ellos están ejerciendo la diplomacia, a que vaya el propio presidente, que tiene previsión de salida, que es un presidente interino, a hablar directamente: mire, esto es lo que pasa, y si quieren llegar a unos acuerdos diferentes a los que se pueden anunciar, porque es que la gente piensa, es que un periodista debe preguntarle lo que la gente en la calle se pregunta. Está bien, mire, ¿qué opina usted de la intervención? Eso no quiere decir que el presidente vaya a decir: estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mañana a las 3 de la tarde es una intervención. Eso es imposible. Pero el periodista debe preguntárselo y está en la capacidad del dirigente de responder bien, ¿no? O no saber responder o molestarse. Eso también es verdad. Pero además la intervención no tiene que ser solamente armada, o no es necesariamente armada. Ahora existen los drones, existen los grupos nacionales con otra gente que se compra. ¿Qué opinas tú de todo lo que acabo de decir? Mira, yo pienso que efectivamente, como tú dices, eh, el mundo ha evolucionado lo suficiente como para que las intervenciones no sean eh, a, de ocupación territorial con un ejército formal. Hay otras maneras de penetrar los países. La cibernética es una de ellas, que es muy efectiva y de bajo costo, y que por eso países como Rusia recurren a ella con muchísima más frecuencia y mayor destreza que el resto de los países del mundo. Pero creo que eso lo mencionó Moisés Naín en un artículo que dijo que la potencia barata, que ellos habían logrado, Rusia, su estrategia es lograr estar dentro del grupo de países que dirigen el mundo sin que le cueste mucho. Y lo que menos cuesta es montar un andamiaje cibernético para atacar a otro país, porque eso te permite, aun cuando la inversión inicial es muy grande, pues tienes que crear una base de datos inmensa, tienes que crear unos computadores muy potentes y qué sé yo. Después que la haces, eso se amortiza, puedes lograr varios, o puedes intentar varios ataques, y es la manera más efectiva de paralizar un país sin tener que mandar un ejército, es verdad. Pero yo lo que pienso es que de este viaje, claramente, lo que le está diciendo el mundo al régimen de Nicolás Maduro es: mira, tu tiempo se acabó, aquí tiene que venir un cambio, y el cambio, y aquí hay una cantidad de opciones para el cambio,
sea, las elecciones, siempre y cuando nos deje que nosotros garanticemos esas elecciones y sean libres, transparentes y democráticas, o hay otras opciones que no las vamos a revelar porque obviamente las otras que son mucho más agresivas no se anuncian. Tú muy bien lo dijiste. El otro tema que tú has tocado es la debilidad del régimen. Yo creo que en otro programa tú y yo hablamos de que todos esos regímenes totalitarios al final tienen dentro de ellos, no son monolíticos, sino dentro de ellos hay unos espacios, se van creando espacios disidentes. Mi abuelo, yo me recuerdo que él decía algo que es muy cierto cuando vas a analizar este tipo de regímenes. Él decía, lo que tú tengas que comprar y pagar por ello es porque no es tuyo. Entonces, este no es un régimen totalitario basado en ninguna ideología, como lo pudo haber sido la Unión Soviética, como lo pudo haber sido los cubanos, como lo pudieron haber sido los tipos de Camboya. Este es un régimen donde han comprado a la gente, primero asaltando la riqueza fundamental de Venezuela, que era su industria petrolera, y después recurriendo a ilícitos de todo tipo que incluyen desde el tráfico de drogas, pasando por el tráfico de seres humanos, y dinero, falsificación de documentos y de objetos y explotación ilegal de minerales y colocación de esos minerales en el mercado internacional. Todo eso les da a ellos una masa de dinero importante para comprar gente. Pero tú no puedes comprar a todo el mundo. Entonces, mi sensación es, desde hace rato, que los espacios de disidencia dentro del propio chavismo han ido creciendo poco a poco. Muestra de ello es no solamente la salida del presidente Guaidó, pero es que antes de Guaidó salió Antonio Ledesma, que es un señor que lo conoce el mundo entero. ¿Cómo pudo salir Antonio Ledesma con provisión de salida del país sin que hubiera habido dentro del régimen un espacio de disidencia? Eso es imposible. ¿Y qué me dices de Simonovic? Simonovic. Pero peor todavía, 30 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio, todos salieron y están en el exilio. Esos señores, porque 30 personas, inclusive algunos salieron de las embajadas. Entonces, es imposible pensar que el régimen sea monolítico. Ahora, yo sí creo que la política de Estados Unidos está funcionando. ¿Cuál es esa política de Estados Unidos? Que quiero recordar, porque la gente cree, no, que fue hace 3 años. No, esa política empezó en el año 2015, después de las atrocidades cometidas contra los estudiantes en el 2014, el senador Marco Rubio y el senador Menéndez, demócrata y republicano, como tienen que ser estas políticas de Estado, presentaron una propuesta al Congreso de los Estados Unidos que se llamaba The Venezuelan Human Rights Act, Venezuelan Human Rights and Democracy Act. ¿Y qué era lo que planteaban ahí? Equiparar las sanciones que la administración Obama le había puesto a Rusia por el asesinato de un defensor de los derechos humanos, que era el abogado Malinsky, a ponérsela a los tipos que en Venezuela habían violado los derechos humanos. Y fue eso, esa ley del Congreso de Estados Unidos la que empezó con el régimen de sanciones bajo la administración Obama. O sea que las sanciones empezaron 3 años de Obama, más los 3 que llevamos de Trump, son 6 años, están empezando a funcionar. Y la prueba de que están empezando a funcionar es que la señora vicepresidenta haya ido corriendo a tratar de conferenciar con los españoles, a pesar de la prohibición que ella tiene por estar sancionada de ingresar en el espacio aéreo o en el territorio de la Europa unitaria. Entonces, todo eso significa que los espacios de disidencia dentro del propio gobierno han crecido, la debilidad es más grande y que las sanciones de Estados Unidos están funcionando
y que lo que tenemos es que tener paciencia. Y en eso sí, yo creo que la diáspora puede ayudar muchísimo. La diáspora puede ayudar en el sentido de hacer presión en todos los países donde esté para que esas sanciones se apliquen y para que no haya manera, ni por lobby, ni por ninguna forma, de levantarle sanciones a alguien que sea sancionado. Porque los que están sancionados porque los Estados Unidos tienen pruebas contundentes y fehacientes de que han sido colaboradores de un régimen que es un régimen genocida. Ahora bien, me decía Castro Ocando, que coincidía en todo lo que estás diciendo contigo, otra cosa, que las presiones económicas han sido fundamentales, porque como ellos no tienen ideología, sino lo que los une a Maduro y a Miraflores es justamente los beneficios económicos, cuanto menos capacidad tenga el régimen de poder distribuir los dólares entre la gente que ha comprado, pues menos lealtad va a tener, porque no le tienen lealtad a Maduro, le tienen lealtad al negocio, a esos dólares, ya sea del narcotráfico o ya sea del petróleo o lo que fuera. ¿Qué opinas tú de eso? No, yo estoy completamente de acuerdo. Volvemos a mi abuelo, nada de eso es de ellos. Han tenido que comprarlo y el día que no tengan con qué comprar, no lo tienen. Y por eso las sanciones son tan importantes, porque las sanciones los dejan sin dinero. Es lo mismo que yo dije, el día que de repente se decía, miren, ¿saben qué? Vamos con el tema de las drogas. Las drogas van a ser sujetas a un régimen como el licor y el tabaco. Se acabó el margen y se acabó el dineral de las mafias, porque ellos tienen ese dineral gracias a un monopolio que se crea cuando tú prohíbes algo. Claro. Una cosa, estamos analizando con Beatrice Rangel, analista internacional, la gira de Guaidó. Se habla de dos momentos importantes, aunque todos fueron importantes. La recepción de Duque en Colombia fue el primer gran impacto, pero ya no era la primera vez que lo hacía. Pero se habla de Davos y se habla del Congreso de los Estados Unidos. Es verdad que no es el primer presidente venezolano que tanto habla en Davos como fue Carlos Andrés Pérez, que fue el primero, Carlos Andrés Pérez II, y al Congreso norteamericano, en el Congreso norteamericano, justamente en ese mismo podio donde estaba Trump, ahí habló Rafael Caldera. Pero esto es totalmente diferente, porque esos eran presidentes elegidos democráticamente, ¿no? Que fueron a hablar de lo positivo y de lo bien que iba el país. Pero esta vez es un presidente que supuestamente tenía hasta prohibido no solamente salir del país, sino que no se le reconoce, ni siquiera les permite hacer el trabajo dentro del Congreso Nacional. Y es una dictadura. Yo diría que es más bien una tiranía ya, no es más que una dictadura. ¿Cuál es la importancia de lo que se vivió? ¿Cuál es la importancia no tanto de Davos como lo que se vivió en el Congreso con, además, el discurso más importante del año de cada presidente de los Estados Unidos, que le correspondía por tercer año consecutivo a Donald Trump? ¿Cuál es la importancia de que no recibiera un aplauso, sino dos aplausos diferentes, con demócratas y republicanos de pie, volteados hacia él? ¿Qué significa eso? Mira, a mí esta es quizás la imagen más importante de toda la gira. Te voy a decir, porque eso demostró que la lucha por la libertad en Venezuela es política de Estado de los Estados Unidos. No es política de la administración Trump, no es política del Partido Republicano, es política del Estado norteamericano representado por su Congreso, por su Ejecutivo y su Congreso con dos fuerzas que están absolutamente polarizadas y Como absolutamente nunca. divididas. Porque el único momento en que la señora presidenta del Congreso se paró a aplaudir fue cuando mencionaron a Guaidó. El resto ya estuvo muy circunspecta y con una cara de disgusto muy grande. Sí, estaba muy molesta hasta el punto que rompió al final la transcripción del discurso de él. Ahora, mucha gente
Otro punto fue el desplante de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en España, hace un año exactamente, el 4 de febrero del año pasado, reconocía oficialmente, ¿no?, en un anuncio a todos los españoles, que el único presidente que reconocía el gobierno español era Juan Guaidó. Claro, en ese momento no estaba aliado ahora con la gente de Podemos, que da la impresión que es quien maneja la política exterior española ahora. Digo que da la impresión. Eh, por otro lado, no es a Guaidó el único que le ha hecho un desplante. En el día de mañana le va a hacer un desplante al mismísimo rey, porque tenía que estar en una de las dos grandes acontecimientos del rey en el año. Este es con los diplomáticos que están en España, que siempre lo acompaña el primer ministro de ocasión, y esta vez este señor no va a estar. ¿Qué es lo que está pasando y qué significó eso dentro de la gira? Mira, eso lo que significó es que el señor, yo creo que eso fue una circunstancia afortunada, porque para que te estén engañando, mejor es que o sea, en póker se dice, vamos a descubrir el bluff. Pedro Sánchez tenía un bluff en Venezuela. Él fue obligado por las presiones de la comunidad, las presiones españolas internas, también de diferentes sectores de la sociedad, a tener que hacer ese reconocimiento de Guaidó. Porque inclusive la comunidad le dijo, nosotros le habíamos dado 21 días o no sé cuántos días para que hicieran elecciones, no hicieron absolutamente nada, no hubo ningún movimiento por parte del gobierno, y como España había firmado, era parte de ese acuerdo comunitario, al no ocurrir, el gobierno de Venezuela no dar el paso que la comunidad estaba exigiendo, él tuvo que aceptar el reconocimiento de Guaidó. Muy bien, pero lo hizo de regañadientes. Y ahora, con sus aliados, que son Podemos, que básicamente es Podemos, ¿cuáles dos áreas? Y esto tenemos que entender la estrategia de los movimientos totalitarios para no permitirles que ingresen de ninguna manera dentro de los procesos democráticos. ¿Por qué? Porque ellos lo que entran ahí es a horadar las instituciones de manera de debilitarlas, y cuando están debilitadas, ellos tomar el poder y absorberlo absolutamente todo. Entonces, dentro de esa estrategia hay dos dimensiones del poder que son fundamentales. Uno son las comunicaciones y el otro son las relaciones internacionales, porque con las relaciones internacionales tú manejas la geopolítica, y con las comunicaciones tú creas una narrativa, y entonces una narrativa favorable a tu causa. Y entonces siempre a través de las comunicaciones tú puedes hacerle creer a la población que tú eres quien representa sus verdaderos intereses, y que la demás gente lo que representa son intereses parciales, que lo que quieren es o hacer dinero o explotarte o hacer alianzas inconvenientes para el país. Y entonces toda esa narrativa de bondad de este lado y de maldad de todo tu río empieza a tomar cuerpo en la sociedad, la dividen, la ponen a pelear una con otra, se debilitan las instituciones y ellos toman el poder. Y eso es lo que está haciendo Podemos en España. Tomó las comunicaciones y las relaciones internacionales. Si Podemos se va mañana al gobierno, el señor Pedro Sánchez no es presidente de España más, y él lo sabe. Entonces no puede desafiarlos. Y Podemos definitivamente está con todos esos movimientos autoritarios porque es parte de ellos. Es la cara europea o el brazo europeo o la sección europea, con lo que podemos llamar, de esos movimientos. Porque hoy en día ninguno de esos movimientos es nacional. Todo eso, lo que ha producido la globalización es que todos esos movimientos políticos terminan transnacionalizándose. Y estos tipos lo que son es el brazo europeo de lo que se llama el castrochavismo en América Latina, o puesto de otra manera, la ideología del Estado forajido.
Pero hasta en eso tuvo suerte, no digamos Guaidó solamente, sino hemos tenido suerte los venezolanos, porque eso que sucedió en España, primero está la multitud de venezolanos que fueron, a diferencia de Miami, la multitud de venezolanos que congregó Guaidó, que allí mismo en España se dijo que ninguno de los dirigentes políticos españoles ha podido llevar tanta gente a ese mismo lugar en época electoral. Eso por un lado, pero por otro lado demostró una vez más el enfrentamiento que hay dentro del PSOE de la gente que piensa como Felipe González y la gente que piensa como Pedro Sánchez. Y además creó una crisis en la política española, todo lo que sucedió y más aún que tuvieron que esconder, que no pudieron permitir que entrara abiertamente la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, y tuvieron que esconder en principio, pero no pudieron, en medio del escándalo y porque le están sacando fotos y ahora le van a sacar audios de lo que se habló durante 2 horas en el aeropuerto entre Abascal y la Delcy Rodríguez. Todo eso, ¿no?, favoreció inclusive a la lucha por la libertad en Venezuela, ¿o no? Ahora, yo pienso que sí, porque como te digo, el bluff del gobierno español quedó al descubierto. Quedó al descubierto para a cuáles intereses de verdad ellos sirven. Y por supuesto eso va a llevar a la Comunidad Económica Europea a tomar cartas en el asunto, a Estados Unidos a tomar cartas en el asunto, a todo el mundo. Y yo veo muy complicada la vida a raíz de esto, sobre todo el incidente de Delcy, porque el incidente de Delcy rompe con todo un patrón de cooperación entre las agencias las agencias que se ocupan del cumplimiento de la ley, que ha costado muchísimo montar esta red de cooperación, y España simplemente la rompió, y la rompió porque quiso. Ahora bien, ¿qué pasó en Miami? ¿Por qué tan poca gente fue la que pudo convocar en Miami después del éxito como venía esa gira? Mire, yo diría que ahí incidieron 3 factores, de verdad. Uno, que fue como muy atropellado todo. La reunión con Guaidó fue el sábado, y creo que la gente en Miami empezó a enterarse el jueves o el miércoles por la noche o el jueves. Esto es una ciudad muy difícil. La gente era el fin de semana del Super Bowl, que es un evento que ala muchísimo y que la gente se comprometió con una agenda fuera filantrópica. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve todo ese fin de semana actividades con escuelas, con organizaciones filantrópicas que se ocupan de las escuelas. Con las escuelas se hicieron una cantidad de, de concursos para, para que los niños se identificaran con todo el proceso que tiene que ver con el fútbol, de manera de que ganaran becas y ganaran una cantidad de beneficios para sus estudios. Y eso estaba planeado desde hace 3 meses. Y cuando tú te comprometes a realizar eso. Después, los sábados, por lo general, la gente tiene que hacer todas las cosas que no hace durante la semana, ocuparse de su casa, llevar a los niños a actividades extracurriculares. Bueno, y después la información, porque de verdad la información de que él venía, dónde se sabía que venía, pero no se sabía dónde iba a ser el acto ni a qué horas. Y eso se vino a dilucidar realmente el jueves por la noche, que era muy tarde. Eso es un factor, pero yo creo que no explica todo. También hay mucha división, como yo te digo, entre la diáspora por ese problema que tenemos, que es un defecto de nuestro colectivo, que nadie está dispuesto a dejarle el paso a otro y reconocerlo como líder, porque todo el mundo cree que él puede ser el líder, y tú no puedes tener una masa de 5.000 personas con 5.000 líderes. Entonces, eso es el otro tema. Entonces, como todo el mundo quería liderar el tema, y ya el señor Guaidó tenía sus lugartenientes y tenía su equipo que lo estaba organizando, yo creo que ahí también privó ese defecto horrible que tenemos los venezolanos como colectivo.
Y en tercer lugar, yo pienso también que eh, hubo un poquito de, ¿cómo te diría? La gente, desde que el presidente Guaidó salió de Venezuela, estaba recibiendo todos estos mensajes por las redes sociales de toda la diáspora venezolana. Entonces, ya cuando él llega aquí a los Estados Unidos, todo el mundo estaba así como, ay Dios mío, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro mensaje? ¿Qué otro mensaje? Porque no lo supieron dosificar y porque detrás de toda su gira realmente no había una estrategia de comunicación. Creo que todo se hizo sobre la marcha, fueron sacando las informaciones y las imágenes como iban saliendo, pero detrás no había una estrategia de comunicación. Entonces, al no haber habido una estrategia de comunicación, la gente ya estaba como, ok, ¿qué más? Porque ya tenemos 3 o 2 semanas detrás de esto. Y los tres factores jugaron ahí. Ahora, que yo creo que la reunión que él tuvo con la gente que fue, pues fue una reunión exitosa en el sentido de que muchos venezolanos salieron de ahí con el espíritu subido. O sea, se sentían mucho más seguros, mucho más contentos y mucho más satisfechos de participar en la lucha y ven como un poquito la luz al final de un túnel muy largo, pero ven la luz. Dicen, bueno, este muchacho está dispuesto a seguir luchando y este es el líder que puede continuar nuestra lucha. Y entonces la gente se sintió un poquito como más segura de que podía en un futuro, no inmediato, pero en un futuro haber un cambio en Venezuela. Y bueno, eran no sé cuántas personas serían, pero las que fueron regresaron y por lo general cada una de esas personas seguro que impactó 10 o 20 personas más. Bueno, no llegaron a 2.000 personas y estaban anunciando ellos mismos 7.000. No pudieron convocar a los cubanos y otros grupos latinoamericanos. Hay quien dice que fue por sus declaraciones en Canadá, ¿no? Inclusive nosotros habíamos hablado de que muy posiblemente se iba a reunir con Trump el día, el mismo día en la mañana que se presentaba en Miami. Otros decían que era no, que era el día siguiente antes, en la mañana antes del Super Bowl. Lo cierto es que no hubo ningún anuncio y también es verdad que en medio de el discurso que no fue ni remotamente tan bueno como el de Madrid, mucha gente se fue en medio del discurso. Algo pasó ahí en Miami que fue diferente, porque si tú dices que fue improvisada toda la gira, bueno, también fue improvisada entonces en España y en España fue un gran éxito. O sea, tiene que ser otra cosa. Sí, pero Además, lo que tengo tú la estás diciendo. impresión, ¿sabes una cosa, Napoleón? Que yo tengo la impresión que la diáspora en Europa está mejor organizada que la diáspora aquí. Yo creo que la diáspora aquí es todavía como muy... Ellos se ponen bravos cuando yo se los digo, pero me parece que es muy tumitumita. Bueno, te voy a decir una cosa, en una experiencia personal. Yo hice un programa que no me gustó nada, por cierto, porque se tocaron puntos que no estaban dentro de lo que íbamos a hablar interesante para todo el mundo. Pero, y no voy a decir con quién, pero la reacción de la gente, el odio que yo sentí de un grupo y de otro, todos venezolanos, todos enemigos de Maduro, nunca lo había sentido. Hasta el punto de que ya he hablado con un médico general y con un psiquiatra para hacer un programa porque yo hago, no, es que yo hago estas entrevistas, estas conversaciones con ustedes. Primero para enterarme yo qué está sucediendo, pero además para enterar a la gente de los puntos de vista, para que la gente tome su iniciativa y su punto de vista. Ni estoy con Guaidó ni contra Guaidó, ni estoy con Leopoldo ni contra Leopoldo, ni con Corina ni contra Corina, ni Capriles ni contra Capriles. Creo que ellos son unos luchadores que no son perfectos, porque yo tampoco lo soy, porque no lo somos. Pero el odio que yo sentí, el resentimiento, nunca lo había visto en mi vida, inclusive de gente amiga, que yo decía, bueno, pero yo esta persona no conocía ese lenguaje para hablar de otra persona que a lo mejor se equivocó en lo que decía. Eso no lo sentí, por ejemplo, con los programas que se hicieron con Guaidó
en Madrid. Eso no lo siento cuando viene una gente que habla mal de Guaidó, ¿no? Y que a veces yo le digo a la persona, bueno, pero algo bueno debe tener, ¿no? Ni tampoco cuando viene una persona que habla maravillas de Guaidó. Ese lenguaje y ese odio no lo había sentido como el programa de lo que sucedió en Miami con la gente de Miami. Sí, yo también tengo la misma percepción que tú. Y no solamente, y yo creo que la visita de Guaidó debería servir para que la diáspora se siente y reflexione y diga, miren, vamos a deponer animadversiones personales y unámonos detrás de un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es salir de un régimen forajido que hay en Venezuela, que está llevando a nuestros familiares, porque es que los que están aquí no son marcianos, a morir en las calles porque no tienen medicina, porque no tienen comida, porque no tienen agua, porque no tienen electricidad. Entonces, la gravedad de la situación es tan grande que deberíamos ser capaces de deponer esas animadversiones personales y unirnos en una sola causa, que después, cuando esa causa, cuando ese objetivo se logre, tú te dividas en diferentes secciones o grupos o movimientos para lograr objetivos específicos. Bueno, eso está muy bien, pero es que lo primero que hay que hacer es estar todos unidos, no para endiosar a Guaidó, como han dicho muchas de las personas con que yo he hablado, sino para ponerle fecha fija de salida a un régimen forajido que está en Venezuela, que no solamente acabó con un país que era próspero y que era libre, sino que estaba amenazando al continente entero, porque esos tipos ahí son capaces de afectar la democracia en Brasil, afectar la democracia en Colombia y afectar la democracia en todo el continente, porque son como el cáncer. Cuando hay que ellos quieren crear una metástasis y lo podrían lograr porque ellos tienen células mira lo que pasó en Chile. En Chile hubo una rebelión de la sociedad civil muy parecida a la que hubo en Francia en 1968, que los estudiantes, la gente joven se rebeló porque no quería ese sistema de enseñanza, aunque que no era, que tenía sus fallas, que estaba un poco anacrónico, pero no era un mal sistema educativo. ¿Y qué pasa? Bueno, hubo una cantidad de protestas que llevaron inclusive a la salida de Gaulle de la presidencia, pero que no pasaron de ser unas confrontaciones violentas con la policía. Pero es que en Chile el movimiento fue penetrado por células de los cubanos y de los venezolanos para llevar al sistema de metro, que era uno de los más admirados de América Latina, al exterminio, porque quemaron 27 estaciones y crearon un caos horroroso y una anarquía donde ellos piensan que pueden hacer alguna ganancia cuando con el avance de sus movimientos en un momento de unas elecciones que sean convocadas a la ligera. Entonces, lo que pasó en Chile debería llevar a todos los latinoamericanos a pensar que mientras ahí estén los venezolanos y los cubanos manejando el movimiento izquierdista de América Latina, ningún país está a salvo, porque no, lo esencial de la democracia es que hay acuerdo y disidencia, pero ellos van a penetrar la disidencia para debilitar la democracia. Es que hay unos disidentes que son exactamente tan fanáticos como los fanáticos que llaman chavistas, pero es que además yo voy más allá que tú, soy más condescendiente inclusive. A mí lo que me preocupa es el venezolano y sobre todo mis amigos venezolanos, que esos enfermizos que se van a enfermar. O sea, que eso es lo que quiere el régimen, sobre todo en la clase media que está desapareciendo la clase media, con todos esos odios, porque yo creo que esos odios, estaba hablando con el psiquiatra y me decía, eso se da en la clase media especialmente porque han sentido más la grave pérdida, ¿no?, que han tenido
que la gente más humilde, que siempre ha estado necesitada, pero que ahora está peor, es evidente, pero muchísimo peor está porque ha perdido mucho más la clase media. Pero es que van a perder la vida porque, ya que tú hablaste del cáncer, es que esas enfermedades como el cáncer, hay todo un trabajo que dice que cada quien se busca su cáncer, ¿no? Ese odio tan cerrado, ¿no? Va a enfermar a esa gente y psicológicamente yo tengo amigos que realmente yo he descubierto que es que están enfermos, que es que están enfermos. Yo soy de los que cree que la pena de muerte, ¿no?, es negativa, es decir, que no es civilizada, ¿no? Pero creo que en algunos casos, si fuera legal la pena de muerte, hay alguna gente que se la merece, aunque pienso que eso es un retroceso donde lo pongan. Y creo que la cadena perpetua es una sanción muchísimo más grave que la pena de muerte, porque la pena de muerte, ¿no?, se acabó cuando te matan. Pero la prisión, la cadena perpetua, sabes que te vas a quedar ahí toda tu vida porque eres una persona que eres negativa para la sociedad. Pero hasta ahí, pero enfermarme porque un amigo mío o otro venezolano o un cubano o un ruso o un colombiano o lo que sea, ¿no?, es amante o de Guaidó o de Maduro o odia a Guaidó o a Maduro. Yo no entiendo, puedo estar en contra de ellos, de esa posición, pero no me voy a caer a golpes y a insultos y a mentarle la madre a la gente por eso. Pero es que eso es una enfermedad, yo no sé qué piensas tú, yo creo que hay demasiada gente enferma. Sí, no, claro. Es que eso que tú aludes, que es algo que afecta más a la clase media, es un proceso que afecta muchísimo más a la clase media. Eso está súper estudiado. El primero que se dio cuenta de ello dentro de su diseño de crear un estado totalitario fue Lenin. Lenin dijo una frase que hizo historia, que la clase media se mueve entre el miedo y la esperanza. El miedo a caer para atrás y la esperanza de mejorar aún más su situación económica. Y le decía a sus camaradas comunistas, se tienen que usar las dos cosas, el miedo y la esperanza para poder controlar a la clase media. Y ahorita lo que tiene la clase media, esos odios mellizales, son producto de una situación de miedo profundo. Sí, sí. Yo lo que digo es, bueno, si no te gusta Guaidó, ¿qué es lo que hay? Con el punto, bueno, pero eso es lo que hay, ¿qué hacemos entonces? Si no te gusta, pero tampoco Guaidó es peor y es el gran enemigo y no lo es Maduro y su gente, pues entonces, pues no participes en las manifestaciones si no estás de acuerdo. Trata de llevar tu punto de vista a la gente que piensa que Guaidó es la salida, a ver si tú los convences a ellos o ellos te convencen a ti, pero de ahí a que se insulten, ¿no?, a que no se hablen, a que públicamente se digan de todo, a mí me parece realmente enfermizo. A mí me parece enfermizo, como me parece también enfermizo esa manía de no estar respetando las decisiones de otros o la manera como piensan otros. Es decir, yo estoy en profundo desacuerdo con todo lo que significa este régimen castrocomunista, chavista, que ha destruido la democracia en América Latina. Pero eso no significa que yo vaya a no escuchar lo que están planteando los seguidores de ellos, porque los seguidores de esos regímenes son una gente que está igualmente engañada o embaucada. Esas son las primeras víctimas. Tú haces un análisis de esos movimientos totalitarios y ves que el 90% son víctimas y el 10%, como dirían en lenguaje venezolano, unos rolos de vivos que aprovechan para vivir muy bien el resto de su vida esta situación, victimizando al otro 90%. Entonces tú lo que tienes es que tratar de tenerlos, poder romper, como tú bien dijiste hace rato,
para poder romper ese vínculo que hay, que une al 90% con la movilización que le da legitimidad a este régimen. Eso es lo que tienes que hacer, pero no lo vas a hacer implicándolos, insultándolos, diciéndoles que son inferiores, que son brutos, que no puedes. Sí, pero eso sucede, lamentablemente. Y otra cosa que yo veo también, ¿sabes? Que no queremos aceptar las decisiones también de jerarquía. Por ejemplo, volviendo a la diáspora, Juan Guaidó y la Asamblea decidieron hace rato que había un comisionado para la diáspora aquí, que es Oscar López. Se lo nombraron alto comisionado para la diáspora. Bueno, él es el que tiene que coordinar, él es el que supuestamente tiene la relación directa, puesto que ha sido designado por un poder que todos decimos que es legítimo. Entonces, si es legítimo el poder, legítimas son sus decisiones. Y legítimo es el señor López, a quien fue que lo nombraron. Entonces, no, López tiene que luchar para que le hagan caso, entonces, claro, las cosas no pueden salir bien si llega López y dice, esto es lo que hay que hacer porque viene Guaidó y llegan 40 tipos y dicen, hacemos lo que nos da la gana. ¿Eso sucedió en Miami? Yo intuyo, yo no estaba metida adentro, de verdad, pero yo intuyo por lo que vi. Sí. Bueno, yo a quien defiendo es a la salud de los venezolanos, que son mi gente, porque yo soy venezolano, y me duele que haya esos odios. Creo que el pueblo se ha portado maravillosamente bien, lleva ya 2 décadas en la calle luchando. Creo que la dirigencia se ha equivocado muchas veces, lamentablemente se ha equivocado. Bueno, ellos tienen la mayor responsabilidad porque son dirigentes, pero que han tenido logros también. Ahora, no sé, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿no? Lo que ha hecho hasta ahora Guaidó, pero sí que ha arriesgado su vida, como le ha arriesgado María Corina Machado, como ha arriesgado Antonio Ledesma, como lo ha arriesgado Leopoldo López, como lo ha arriesgado Capriles, por citar los primeros que se me ocurren, los más conocidos, como lo han arriesgado los muchachos. Y creo que es un error los odios, que hay que trabajar, Claro. y más nada, trabajar en contra de una dictadura que ha tenido muchos logros hasta el punto de que ahí está, lleva 20 años, esos son logros que ellos han hecho, y también muchísimos fracasos. Ahí está cómo vive el venezolano, ¿no? Ahí está cómo bajó todo en Venezuela. Bueno, cuando se va la electricidad, que se va cada rato, es que no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XIX, porque no hay luz, no hay agua, no hay calefacción, no hay aire acondicionado. O sea, viven como vivía la gente en el siglo XIX o a mediados del siglo XIX. Pero Peor, porque, por ejemplo, en este momento que tú y yo estamos hablando, en ninguno de los hospitales centrales que existen en todos los estados de Venezuela hay agua. En ninguno. Entonces, ¿cómo pueden atender a los pacientes? ¿Cómo pueden operar? No, es imposible. Los hospitales se están volviendo un lugar donde la gente va a morir, no a sanarse. Y yo sé que van a decir, pero eso es lo que ellos quieren, no. Ellos quieren pobres. Ellos necesitan la pobreza y cambiarle la mentalidad a la gente, a toda la gente, en eso que ellos llaman un gobierno revolucionario. Pero a ellos no les interesa que la gente, por muy pobre que sea, no tenga hospitales, no tenga salud y no tenga ni siquiera lo mínimo de comida. Mínimo de comida es lo que ellos necesitan darle a la gente, pero es que ni siquiera eso, sobre todo en el interior del país. Eso es un fracaso de ellos. Ellos son unos fracasados. Aparte de que puedan ser unos narcotraficantes unos ladrones otros, unos incapaces otros, una gente maluca, porque en todas partes hay gente mala y perversa, son unos fracasados. Ellos son unos fracasados, que son millonarios, algunos de ellos, unos pobres fracasados. Ya estás viendo cómo están saliendo los hijos, ¿no? Ahí están los narcosobrinos metidos en la cárcel. Sí.
Ellos son unos pobres y ya están acabando con sus propias familias. Pero por otro lado pienso que es otra forma de pensar y de ser, que esos valores que tiene uno no los tienen ellos, que no les importa que la gente se muera, que no tienen remordimientos como puede tener cualquier católico cristiano, ¿no? O cualquier ser humano decente sin ser católico ni cristiano que puede ser ateo. Pero lamentablemente eso es lo que hay. Entonces, en resumen, para terminar, ¿cómo ves los puntos más destacados y los que consideran las equivocaciones en esta gira de Guaidó, que estamos viendo cómo está culminando? Porque además el show de Trump no lo hemos hablado. Si algo sabe hacer Trump, es un show. ¡Qué maravilla! Es que llegó un momento en que me acordé de aquel programa buenísimo de televisión española que aquí en Venezuela lo hizo Radio Caracas, Atrévete a Soñar, que es un programa italiano, pero que yo siempre vi en televisión española. Sorpresa, sorpresa. Cuando salió aquel sargento, estaba la mujer, la esposa y los hijos, y él habló del sargento en Afganistán y no sé qué, no sé cuánto, aplaudió, la señora emocionada, todo emocionado, porque además es una cercanía con el público, porque es una telenovela, es brillante, es un brillante productor. Entonces, pero es que eso es lo que tienen, mira, que eso es lo que tienen los latinoamericanos, que Trump es espectacularmente bueno en manejar ese modelo. Es uno de los mejores gerentes de ese modelo que yo he visto en el mundo. Pero los latinoamericanos en general vienen con una narrativa plana, abstracta, que no tiene nada que ver con tu realidad, no tiene nada que ver con tus sentimientos, con lo que tú quieres, con los afectos que tú has forjado en la vida, nada. En cambio, los americanos sí saben llevar eso. Es que además, lo primero que te dicen es, cuando estás en una agencia de publicidad americana, usted tiene que ganar las mentes, pero tiene que ganar los corazones también. Claro. Entonces, ganar los corazones fue lo que hizo Trump anoche, que lo hizo de una manera espectacular. De verdad, fue muy impresionante. Ahora, si vamos a hablar... La gente que puso, porque vamos a estar claros, ¿no? Esa gente que fue allí al Capitolio no es de la que se quitan un gorro de béisbol para que le firme el gorro de béisbol, ¿no? Esa gente, terminar él, ¿no? Firmando autógrafo como si fuera un artista de cine o un rapero, es algo, pero yo lo que pensaba era, aquí lo que falta al final son unas muchachas bailando, terminando el espectáculo, cerrando como el show de Reni. Era lo que le faltaba a Trump. Y qué bueno es mintiendo, porque además es impresionante. Cosas que no había hecho él, sino que había hecho esto de Barack Obama, él lo pone como yo, porque realmente lo que empezó a hacer Barack Obama, él lo continuó, ¿no? Y ahora está mejor porque va creciendo la cosa. Inclusive anunciando cosas que no ha hecho, y lo que tenía que haber era un resumen de las cosas que se hicieron en ese año. Realmente el tipo sabe de televisión, que yo no sé si saber de política es saber de televisión hoy en día. Él es un showman. Claro, mira, eso está clarísimo. Yo lo he estudiado, las etapas de las presidencias de Estados Unidos. Mira, Eisenhower fue el presidente de los periódicos. Era la primera plana, era el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Foto. Fue el presidente de los periódicos, de la primera plana de los periódicos. Roosevelt fue el presidente de la radio. Fue la radio la que le creó su popularidad. Él se sentaba al lado de la chimenea y hablaba con la gente. Entonces la gente sentía que el presidente de los Estados Unidos estaba viniendo a su hogar a ocuparse de cada uno de ellos. Kennedy fue el presidente de la televisión. Después tuvimos a Reagan, que fue el presidente de Hollywood, porque Hollywood entero, aún los que decían que no, que eran liberales, no sé qué, todos adoraban a Reagan, porque además era un excelente comunicador, no solamente un buen actor, sino un excelente comunicador, bueno, y un gran señor además. Entonces, y Trump es el presidente del reality show. No hay nadie que maneje mejor el reality show que él.
Y el que no entienda eso, lo que está es simplemente para que lo amarren y no pueda opinar de ningún análisis, porque si no entiende lo que Trump pase, no vas a entender lo que pasa en el mundo, porque Estados Unidos tiene demasiada gravitación sobre el resto del mundo como para no entender cómo se maneja el presidente, entonces no entiende cómo se maneja el mundo. Es que la primera que no lo entendía, porque también fue parte del show, fue la Pelosi. Tú veías la cara de amargura de la Pelosi, la rechera que tenía. que hay un video, hay una caricatura que la ponen como Cruella de Vil. La verdad que sí se parecía a Cruella de Vil. Es que parecía Cruella de Vil, porque estaba furiosa y se le veía la furia. Y en política, cuando a ti se te ve la furia, pierdes. Claro. Entonces, y el único momento donde ella fue naturalmente, y no sé cuándo, fue cuando presentaron a Guaidó, y el resto estuvo ahí no sé cuánto, y después rompió el... No, una cosa insólita. Lo que le faltó fue lanzarle los pedazos de papel a Trump una vez que lo rompió, y formaba parte del show de Trump. Trump sí hubiera sido capaz de hacer esto. Yo no sé si había unas cámaras donde él pudiera ver para atrás, pero yo creo que él estaba gozando. Yo creo que él estaba gozando con la furia de la otra que tenía atrás. Porque además él sabía que ella, con su furia, estaba saliendo en cadena televisada mientras él estaba anunciando todas aquellas maravillas que anunció. Sí. No. Y cuando empezó a mostrar aquel tipo que tiene la fama de ser un xenófobo, ¿no? De ser un racista, que casi nos hace llorar con la presentación de Trump. No. Aquello fue... Sí, yo sentía que estaba en un teatro y me provocaba aplaudir. Muy bien. Pero se la comió. El tipo realmente creo que llegó a la gente. Lo de anoche fue como se dice en inglés, un master performance. La verdad, digna de cualquier premio a la academia. Sí. Así como hay que crear un premio para el presidente Trump como en delivery of message, es el mejor del mundo. Así como hay que crear otro premio para la sociedad civil venezolana, porque la sociedad civil venezolana ha sido absolutamente heroica, es la palabra a definirla. Pero no te dejé responder viste lo más positivo y los errores según tu punto de vista como analista político de toda esta gira. Mira, lo más positivo es que desde el punto de vista geopolítico se amalgamó la alianza que estaba como suelta de países que apoyaban la opción Guaidó. Creo que su presencia, a pesar de todos los glitches que hubo, de alguna manera sirvió para unir a la diáspora. No sé si la de Miami, pero la del resto del mundo, la de la diáspora venezolana está detrás de él. ¿Y cuáles fueron los negativos? Por ejemplo, me parece que habiendo estado tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, yo hubiera ido a Nueva York y hubiera ido al Consejo de Seguridad, bajo la fórmula Arria, hubiera impuesto a los miembros del Consejo de Seguridad lo que está pasando en Venezuela. ¿Que van a hacer algo? Posiblemente no, porque posiblemente Rusia seguro vete, China diga, bueno, pónganse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo yo veto, ¿sabes? Que ha sido la posición de China. Pero ahí quedó consignado ante el cuerpo de mayor importancia del carácter multilateral en el mundo, la situación de Venezuela. Y eso es un hito en el camino, porque a la hora que vaya a venir una solución, sea por elecciones, sea por negociación, sea por un tratado internacional, por lo que sea, esa declaración del Consejo de Seguridad sirve de referencia. Entonces eso, yo lo que creo es que no hay suficientemente gente que tenga ¿cómo te digo yo? El conocimiento operativo de las relaciones internacionales como para haberlo aconsejado, porque si yo he estado con él, yo se lo aconsejo. O sea, cualquiera, bueno, yo no, cualquiera otro que de nosotros, por ejemplo, un tipo espectacular en todas estas líderes es ay Dios mío, Milos Alcalay. Milos Alcalay fue el jefe de gabinete de uno, si no el mejor, uno de los mejores cancilleres que tuvo Venezuela, que fue Aristides Calvani. Entonces, Milos Alcalay seguro se lo hubiera
se lo hubiera asesorado y le hubiera dicho, mira, vamos y no sé qué, no sé qué. Eso fue la precipitación de la avenida para Miami, que la han debido preparar mucho mejor, sobre todo porque, como yo digo, este es el reino de los gremlins. Entonces, en el reino de los gremlins tú tienes que saber si les vas a dar de comer o les vas a echar agua. Y tienes que, acuérdate cómo era el cuento de los gremlins. Entonces, y lo tienes que saber. Creo que no necesitan el agua, que muchos de ellos sin agua ya son unos monstruicos. Pero bueno, mira, ¿y no te parece muy extraño el silencio con Almagro? Un hombre que fue el primero o uno de los primeros que empezó una lucha abierta para desenmascarar al régimen. Pero es que yo tengo entendido que él no estaba allá, en Washington. Donde estuviera. No, yo sé, pero que tengo entendido que él no estaba ahí en Washington. Y no sé también, ¿sabes lo que pasa? El tema de la oportunidad. Almagro ahorita está en plena lucha por su reelección. Entonces creo que no está así como con muchas ganas de alborotar el avispero, ¿sabes? Porque no sé, me imagino que el Caribe va a pedir algo a cambio de esos votos. Pero hay miembros de la Alianza del Caribe que son soldados pagados por Venezuela. Los más pequeñitos, que son los que no tienen manera de sobrevivir, esos son peones de Venezuela. Y entonces, si bien es cierto que a lo mejor no pueden lograr imponer una decisión, sí pueden bloquear decisiones. Y una decisión que pueden bloquear es la reelección de Almagro. Y la posición del candidato peruano, ¿cómo se entiende? En contra de Almagro. Pero hay varios, creo, no solo no está el peruano, hay una señora María Fernanda, que creo que es ecuatoriana, hay varios, o no sé si ecuatoriana o costarricense, pero hay varios latinoamericanos que quieren rivalizar con Almagro. Mira, eso al final de la tarde se resuelve muy fácilmente, este, contando los votos. Sí. O sea, si Perú logra que, vamos a suponer, toda Sudamérica lo apoye, pues entonces ahí será un contendor. Porque los centroamericanos sí tienden a votar en bloque, pero creo que en esta vuelta no van a votar en bloque porque no hay ningún candidato centroamericano involucrado, ni para la Secretaría General ni para la Vicesecretaría General. Bueno, hemos tenido una larga conversación que se hizo muy corta, de 1 hora y 2 minutos. Nuevamente, muchísimas gracias, No, Beatriz. gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Y esperemos que no hayamos herido muchas susceptibilidades, sino que lo que hemos dicho ha sido por cariño justamente a la gente que nos ve y que nos escucha con atención, estén o no estén de acuerdo con las posiciones de nuestros compañeros conversando. ¿Okay? Mañana los titulares van a ser: amanecen 2 analistas ejecutados por los gremlins. Gracias, Beatrice. Un abrazo. ¿Sí? Aló.